¿Pueden ver mi pantalla, chicos? Sí, doctor, se logra visualizar. Ya. Bueno, la vez pasada hicimos neumonía, ¿verdad? Sí, doctor. Bueno, neumonía adquirida en la comunidad, ya hemos dicho bien claro que se manifiesta por síndrome parenquimal de condensación, ¿no? Es lo típico. Y ahí tenemos que clínicamente valorar un paciente que tiene tos, dificultad respiratoria, dolor tipo pleurítico, tos productiva. Y al examen debe tener sus crepitantes húmedos con soplo tubárico. Ese es un contexto de neumonía. Placa de tórax o ecografía, hemos dicho diagnóstico. Puedes pedir examen básica, analítica básica, hemograma, glucosuria, creatinina, sobre todo, y puedes pedir algunos biomarcadores, PCR, procalcitonina, y con eso haces tus criterios de CURV, tu PSI, o sea, biomarcadores y escalas pronósticas es la clave para manejo de neumonía adquirida en la comunidad, ¿no? ¿Qué más? En tratamiento, betalactámicos con macrolis, betalactámicos con tetraciclina, doxiciclina para gérmenes atípicos. Puedes usar levofloxacino, moxifloxacino, quinolonas, ¿no? Que cubre tanto gram positivos, perdón, que cubre gérmenes típicos y atípicos, pero en nuestro medio endémico de tuberculosis y alta incidencia de MDR y XDR no es conveniente usar. Personalmente solamente utilizo amoxicilina ácido clavulánico con acitromicina o si no una cefalosporina, por ejemplo, cefixime o cefuroxima asociado a un macrólido o a una tetraciclina como es la doxiciclina. Y nada más, se acabó el problema de neumonía adquirida en la comunidad. En cuanto a neumonía nosocomial, es aquella neumonía que se va a presentar después de los 48 horas de haber ingresado a un centro hospitalario. Toda neumonía que aparece más allá de 48 horas de ingreso hospitalario tiene, bueno, se denomina neumonía nosocomial o neumonía intrahospitalaria. ¿Y qué más? ¿Qué más para de neumonía nosocomial? Puede dividirse la neumonía nosocomial en temprana o tardía. Neumonía nosocomial temprana es aquella neumonía, ahí las literaturas cambian un poco, hablan menos de 72 horas, algunas literaturas dicen hasta 5 días es neumonía temprana. Algunas literaturas dicen más allá de 72 horas o más allá de los 5 días y es una neumonía tardía, neumonía nosocomial tardía. ¿Y en qué es importante saber neumonía nosocomial temprana? ¿Para qué es importante saber neumonía nosocomial temprana, neumonía nosocomial tardía? ¿Ya? La mayoría de los libros dice 5 días, no menos de 5 días. Eh, neumonía nosocomial temprana, los gérmenes son casi parecidos al de la neumonía que tiene la comunidad. Cuanto más tardía es la adquisición de la neumonía en el hospital, o sea, neumonía nosocomial tardía, más allá de los 5 días, se habla de una neumonía bueno, los gérmenes son más hospitalarios, como Klebsiella pneumoniae, Serratia, Proteus mirabilis, Pseudomonas, son los gérmenes que van a dar neumonía nosocomial tardía. ¿Ya? Entonces ya sabemos la definición de una neumonía nosocomial, toda aquella que se adquiere más allá de las 42, de las 48 horas. Pero ¿cuál es la definición de la neumonía? ¿Cómo se define? Todo aquel paciente que tiene un infiltrado nuevo en la radiografía de tórax. Esto quiere decir que este paciente, cuando ha ingresado, tenía una placa de tórax, radiografía de tórax normal.
Y más allá de las 48, o más allá de las 48 horas, aparece un infiltrado en la placa de tórax, es una neumonía nosocomial. Entonces, la definición, una cosa es definición de la neumonía nosocomial, que es una neumonía que aparece más allá de 48 horas de ingreso hospitalario, ya, o también bueno, esto como definición, como criterio diagnóstico sería una neumonía. El criterio diagnóstico de neumonía nosocomial es todo infiltrado nuevo en una radiografía de tórax. Un infiltrado nuevo que se asocia a tos productiva, a dificultad respiratoria, al hemograma con desviación izquierda, leucocitos de desviación izquierda, gasometría con insuficiencia respiratoria, a veces cultivos positivos. Entonces hay un criterio de puntuación de neumonía nosocomial que está escrito en las diferentes guías. En la guía española de cuidados intensivos y también de enfermedades e infecciones en la guía española definen así la neumonía nosocomial. Y la neumonía nosocomial tienes que, en lo posible, cubrir gérmenes en cuanto a tratamiento, cubrir gérmenes más para pseudomonas. Entonces, en la neumonía nosocomial, chicos, tienen que ustedes, igualito que en la neumonía adquirida en la comunidad, tienen que pedir una placa de tórax, analítica básica, hemograma, glucosuria, creatinina, cuando hay insuficiencia respiratoria, obviamente, gasometría, y en las neumonías nosocomiales, hasta donde sea posible, hay que tratar de aislar el germen, porque son gérmenes bastante agresivos, entonces hay que pedir cultivo en esputo, o a veces hasta broncoscopía, dependiendo de la situación. Cultivo de gérmenes comunes en esputo. Hay una puntuación ahí, puntaje de 6, es neumonía nosocomial. ¿Eso qué incluye? La placa de tórax siempre, el esputo que se hace purulento, si hay fiebre o no hay fiebre, si hay insuficiencia respiratoria, si el hemograma está con desviación izquierda. Esos son los criterios y finalmente da puntaje de 6 a más, esa es neumonía nosocomial. Pues tratamiento, todo lo que cubre pseudomonas, va a cubrir casi la mayoría de los gérmenes que estamos mencionando, como Serratia, Klebsiella, a veces hay enterobacterias también, ¿no? Entonces siempre se cubre con ceftazidima amicacina, o a veces ceftazidima cipro, pero generalmente ceftazidima amicacina, pero de acuerdo a la evolución del paciente, de acuerdo al hallazgo del laboratorio o el antibiograma, se puede usar piperacina, tazobactam, meropenem, imipenem, olistin, vancomicina si piensa que es una lesión bilateral parcial, cuando piensa en estafilococo, se agrega vancomicina, si es resistente a la vancomicina nimesulida. Entonces todo es un manejo ya de gérmenes hospitalarios en la neumonía adquirida o la neumonía nosocomial o intrahospitalaria. Pero eso quería mencionar de la neumonía nosocomial, ¿no? Yo creo que los conceptos están claros. ¿O alguna pregunta ahí en neumonía adquirida, neumonía nosocomial? A ver, Doctor, ¿cuál sería el agente etiológico más común en neumonía hospitalaria? ahí también se evalúa factores de riesgo. Por ejemplo, si un paciente está con trastorno de sensorio, ponte que entra por un DSB isquémico con trastorno de sensorio, entonces se aspira. Y cuando se aspira, ahí están las enterobacterias, ¿no? Entonces ahí, si tú ves esa neumonía nosocomial de enterobacterias, vas a cubrir genes gram negativos y anaerobios, ¿ya? Entonces, los genes más frecuentes a nivel hospitalario, si ustedes ven, va a ser Klebsiella, neumonía, Serratias, Mirabilis, de todo. En realidad, eso va a depender de la epidemiología de cada establecimiento de salud, ¿ya? Puede ser también pseudomonas, o sea, depende, hay flora, gérmenes prevalentes
hechos en una unidad de cuidados intensivos, en una unidad hospitalaria. Entonces los gérmenes, como la neumonía adquiere en la comunidad, ¿no? Hay gérmenes muy frecuentes, que es por ejemplo el neumococo, ¿no? O hemófilos influenza, pero no siempre se da eso. Entonces hay neumonías atípicas. Igualito en la neumonía nosocomial, enterobacterias generalmente, pero también puede haber el mismo estreptococo, pero en neumonías nosocomiales tempranas. Puede estar el hemófilos influenza en neumonías nosocomiales tempranas, pero cuanto más tardío se hace, estos gérmenes ya se hace pues Klebsiella, Proteus mirabilis, Serratia, ¿ya? Y diferentes, Acinetobacter, por ejemplo, un tiempo había bastante en nuestro hospital. Todos los que salían por X situación de cuidados intensivos terminaban haciendo neumonía con con este Proteus, ¿no? Mirabilis. Entonces, depende eso, ¿no? Depende de la flora. Acinetobacter baumannii un tiempo invadía nuestro hospital. En el hospital Carrión estoy hablando. Acinetobacter, toditos los que traen la UCI, entonces se había contaminado el hospital de Acinetobacter. Y de manera que empezaron a aparecer también estas neumonías nosocomiales en el hospital de Acinetobacter baumannii, inclusive MDR, resistente a todo. Entonces acá tenía que ayudarnos nuestros colegas de infectología y muchos pacientes han fallecido. Entonces eso va a depender de la epidemiología de cada establecimiento, pero en líneas generales es la que estoy mencionando, neumonía nosocomial. ¿Alguna otra duda? Doctor, De una repente pregunta. neumonía asociada al ventilador mecánico. La neumonía asociada al ventilador mecánico es aquella neumonía que se presenta en un paciente que ha sido invadido, ¿no? Por ejemplo, un paciente que ha requerido, viene por una situación de un traumatismo encefalocraneano, por ejemplo, y que está con un Glasgow menos de 6, entonces ese paciente está con trastornos sensorios, se va a aspirar y tienes que proteger vía aérea, lo intubas. Entonces, al intubarlo, si no hace, a veces el intento como tenemos residentes, todo, primero meten al estómago el tubo y cuanto más intento haces y no guardes la asepsia, antisepsia, vas a llevar gérmenes a la vía aérea, entonces estás haciendo neumonía nosocomial asociada al ventilador mecánico. Todo paciente que ha sido invadido ya, se llama neumonía asociada al ventilador mecánico. Y eso es una neumonía muy severa, y que su pronóstico de todas maneras es delicado, porque los gérmenes son netamente intrahospitalarios, ¿no? Eso es un tipo de neumonía nosocomial. ¿Alguna otra duda quería preguntar? Creo que alguien. ¿Alguna pregunta sobre neumonía para empezar tuberculosis, por favor? Señorita delegada, ¿están presentes todos o siguen durmiendo? Hola. ¿Me escuchan? Sí se escucha, doctor. Escucho. Buenos días. Ya, bueno, entonces ahora vamos a hablar de tuberculosis. Tuberculosis es una enfermedad de salud pública. Ahorita van a ver las estadísticas como de escalofriantes. En realidad, tuberculosis es la parte temida del estudiante de medicina, del residente de medicina. No quieren estudiar neumología por temor a la tuberculosis. Pero les comentaré que cuando yo hice mi residencia en el Hospital Nacional, yo hice por la Universidad Nacional Mayor San Marcos, en mi sede hospitalaria fue el Hospital Nacional Hipólito Unanue, una cuna en realidad de grandes cirujanos de tórax y neumólogos, en el hospital famoso Bravo Chico. 5 a 10 años seguidos de nunca, jamás un paciente, en los últimos 5 a 10 años estoy hablando, ningún colega, médico, residente,
mi trabajador se enfermó de tuberculosis. ¿Por qué? Porque nosotros éramos conscientes que trabajábamos con pacientes de alto riesgo y siempre usábamos las medidas de control, que son control administrativo, que son control ambiental y control de cuidados personal. Esas tres medidas, cuando usted cumple, no se enferma. Y terminaban enfermándose los que trabajaban en primer lugar en las emergencias, en pediatría, en medicina, en cirugía, todos se enfermaban, menos los neumólogos. No es que hayamos hecho nada, no es que haya una cosa mágica que nos protege. Bueno, probablemente Dios, porque nadie quiere ver a los tenesianos, pero también cumplíamos nuestros criterios de protección. Y usted desde estudiante tiene que aprender a cuidarse de la tuberculosis, porque muchos colegas estudiantes de medicina residentes han hecho tuberculosis y han hecho de la forma más grave, que es la tuberculosis multidrogoresistente. Entonces, de esta clase usted tiene que ser consciente de que tiene que alimentarse bien y de que tiene que cuidarse bien. Y jamás permita que alguien lo obligue a atender en un área que no tenga las condiciones de bioseguridad. ¿Ya? Entonces, la tuberculosis es la gran simuladora. ¿Ya? Va a aparecer en los diagnósticos más difíciles. Un tumor anexial, que con incierto, todo, tuberculosis. Un problema de anemia severa, que se da una fumada en diferentes enfermedades que da anemia, tuberculosis. Un problema ocular, tuberculosis. Un problema en la próstata que no se cura, tuberculosis. ¿Ya? Un problema con diarrea crónica, que puede ser miles de cosas, tuberculosis. En el pulmón se presenta de mil y una forma. Caminero y su colega Caminero, un neumólogo español famoso, con Fargan, un chileno médico internista, también erudito en tuberculosis, hacen un libro, ¿no? De cómo se presenta la tuberculosis en el pulmón. Hay 5 formas, que lo vamos a ver más adelante, me vas a recordar. Entonces, en cualquier especialidad que tengan, van a haber tuberculosis. ¿Ya? A veces hay mal de POT, el neurocirujano está ahí tratando de solucionar. Tuberculosis osteoarticular, el traumatólogo lo ve, el neurocirujano, todo el mundo ve tuberculosis, así que no es que porque hay gastroenterología o haga dermatología, no voy a ver tuberculosis, dermatólogo cada rato de tuberculosis de piel también. Entonces, debemos tener cuidado y debemos manejar. Pero es triste saber que el único médico que trata tuberculosis y conoce cuáles son los esquemas y todo ello somos los neumólogos. Los demás no. Bueno, los infectólogos también, ¿no? Pero los infectólogos están en tratamiento, pero les falta la parte clínica del pulmón. No, con todo respeto, los colegas no tienen pericia para diferenciar placas radiográficas de tipos de tuberculosis o a veces cuando la baciloscopía es negativo ya no tienen experiencia como para poder hacer broncoscopías y otros procedimientos de diagnóstico. Entonces cada uno en su campo. ¿Ya? Nosotros todavía tenemos esta norma técnica del 2013, cuando yo ya estaba terminando la residencia, ¿no? Yo acabé la residencia en 2013, ¿no? A mediados. Entonces esto sale cuando yo acabo en neumología. Está por salir una nueva norma técnica porque hay varios vacíos y bastantes cosas falta incluir en nuestra norma técnica. Dice que ya va a salir este año, esperemos que sí. Vamos a ver nosotros acá incidencia estimada de la tuberculosis. Mira, para el 2016 ya que pronosticaba la OMS y la Organización Panamericana de Salud. Incidencia estimada de tuberculosis por 100.000 habitantes, primeros 10 países en América para el 2016. Perú estaba en segundo lugar. Haití con 184, ¿no? Casos por 100.000 habitantes. Perú con 116. Le seguía Bolivia y así. Imagínense este cálculo que había hecho la OMS para el año 2016. El 2012 era esto. 30 millones de habitantes,
25 regiones, morbilidad de casos de tuberculosis 31.000, casos nuevos de tuberculosis 28.000, casos nuevos de tuberculosis frotis positivo 17.000, más de 17.000 pacientes el 2012 con tuberculosis, y los que son frotis positivos son los que tenemos que tener más cuidado porque ellos son los herborios, ellos son los que contagian, son los bacilíferos. De estos 17.000, había aquel entonces 1.225 casos de tuberculosis MDR y 84 XDR. Quinto lugar, aquella vez estábamos en quinto lugar, pero para el 16 habían pronosticado que iba a ser el segundo lugar. ¿Ya? Quinto lugar en ese año. Desde el 2012, Lima y Callao concentran el 54% de los casos de tuberculosis, el 82% de los MDRs y el 89% de los XDR. Y las regiones priorizadas eran Lima, Callao, Lima provincias, Loreto, Madre de Dios, Ucayali, Tacna, Ica, los sitios que tenían más tuberculosis. Pero vemos este cuadrito, en este cuadrito, ya al 2020, son las cifras últimas que nos dieron, población 32 millones ya, 25 regiones seguimos, la mortalidad de casos de tuberculosis 24.000, ¿cuánto estaba acá? Ahí hemos bajado, pero esperemos todavía acá. Casos nuevos de tuberculosis 21.000, a ver, hemos bajado. Casos nuevos de tuberculosis frotis positivo, hemos bajado, 2020, y esto es antes de la pandemia, 12.000. Casos de tuberculosis MDR, también hemos bajado, XDR también hemos bajado. Ya en Lima y Callao representa el 60% de los casos nacionales de tuberculosis. Y el 75% de tuberculosis multidrogoresistentes y el 86% de tuberculosis XDR. Acá hay 12 regiones priorizadas, Ucayali, Madre de Dios, Callao, Lima. Antes era, mira, Lima y Callao, pero hasta bajando en Lima y Callao. Ucayali, Madre de Dios, sitios de extrema pobreza, Callao, Lima, Loreto, Tacna, Ica, Moquegua, Tumbes, La Libertad, Huánuco, se han sumado acá, y Ancash. Ica siempre está adelante. Ya, entonces son las tasas de incidencia más altas, está en rojo, Loreto, ya, Tacna, Lima, y Junín, ¿dónde está? Junín está en tasa de incidencia, pues, de amarillo, ¿no? La tasa de incidencia de amarillo. Ya, entonces, esto era para ver más o menos qué probabilidad de cura tienen los pacientes con tuberculosis pulmonar. O cualquier tuberculosis. Los que entraban a esquema 1 tenían una probabilidad de cura del 88%. Y los que eran MDR tenían una probabilidad de cura del 56%. Y los que tenían XDR, una probabilidad de cura del 42%. ¿Ya? Entonces si a cualquiera de nosotros nos da tuberculosis sensible, o cualquier tuberculosis, claro, sensible, tienes tu probabilidad de cura de 88. Ahora esto ha aumentado, porque actualmente estamos trabajando, se ha universalizado las pruebas de sensibilidad. Se aísla el bacilo, tienes que aislar el bacilo de tuberculosis y tienes que llevarle una prueba de sensibilidad. Entonces, si la prueba de sensibilidad dice que es sensible a todos, tienes un éxito de tratamiento. Y como hacemos eso, estas cifras ya han variado. O sea, la probabilidad de cura ya llega a los 90. Y en los MDRs ya está llegando a los 60 y en los DXRs está llegando a los 50. Así es actualmente. ¿Ya? El número de sintomáticos respiratorios identificados y movilidad de tuberculosis. ¿No? Este es los sintomáticos respiratorios, la tasa de morbilidad. A mayor sintomáticos respiratorios, la morbilidad aumenta, ¿no? Aumenta. Esto es para ver la morbilidad según si es MDR, si es sensible, ¿no? Por ejemplo, la morbilidad acá de XDRs era pocos casos, de los MDRs era pocos casos y ahora la morbilidad estaba por ahí, ¿no? Vamos a ver por acá. Pruebas de sensibilidad.
Las pruebas de sensibilidad sigue todavía algo centralizado en Lima, aunque ya se están haciendo en algunos otros sitios, sobre todo en donde hay mayor incidencia de tuberculosis. ¿Para qué es importante las pruebas de sensibilidad? Con eso garantizas el tratamiento de la tuberculosis, porque sabes si es sensible o no es sensible. Desde 2005 ya se empezaba con las famosas pruebas GRIES. Cuando yo hice la residencia en 2010, mira, ya había pruebas GRIES, pero también había pruebas MOTS y los genotypes. La prueba MOTS es una prueba que creó una bióloga que trabajaba en el Hospital Cayetano Heredia, ya es fallecido, ahora lleva su nombre, en este momento se me ha ido el nombre de la doctora, bióloga, pero que actualmente no se hace mucho, ahora persiste el genotype y hay otras pruebas de sensibilidad como el BACTEC y otros. Este de acá es importante, este cuadrito, donde vemos carga bacilar por regiones. ¿Qué significa eso? ¿Cómo estás encontrando la tuberculosis? ¿Cómo estás encontrando la tuberculosis? ¿En qué? Una cruz es una carga bacilar baja, dos cruces una carga bacilar media y tres cruces es una carga bacilar alta. Entonces, San Martín, sus diagnósticos de tuberculosis hacen con una carga bacilar alta. Junín en segundo lugar. ¿Qué pueden decir ustedes, señores? ¿Por qué estamos encontrando en los pacientes con, mira, este es datos actualizados 2021? Puede ser la pandemia también, puede ser la pandemia. ¿Ya? ¿Qué significa que tenemos carga bacilar alta? ¿Quién me puede decir? A ver, un nombre, señorita delegada, cualquier nombre. Señorita delegada. Yanela, doctor. Perdón. ¿Yanela? Yanela. Yanela. A ver, ¿quién es Yanela? Yanela. ¿No está? ¿Otro nombre? Señorita delegada, otro nombre. Completo. Al azar, sin miedo. Juan Arturo Rixe, doctor. Juan Arturo Rixe, ¿está? Juan Arturo. Eso es lo que no me gusta de la parte virtual, ¿ah? Nadie no contesta, escucha. No sé si está el alumno o no quiere Otro nombre. contestar. Como que no me gusta eso, ¿ah? En realidad, no. Otro, no tengan miedo, chicos. Ricardo Vihuela, doctor. Ricardo Orihuela, a ver, familiar del gobernador regional. Buenos días, doctor. Sí, doctor. Tal vez, Ricardo doctor, lo que Orihuela, hace referencia. ¿es tu ¿Se me tío el escucha, doctor? gobernador o no? ¿O es otro ¿Doctor? Orihuela? No, doctor, otro rico. ¿No es tu tío? Ya. No, doctor. A ver, ¿qué Ya, doctor. significa No, que estamos encontrando carga vacilar alta? yo supongo, doctor, será el nivel de, ¿cómo sería? De reproducción Claro, de los bacilos, doctor. Que claro, esté cuando una decimos enfermedad más carga avanzada, vacilar tal vez. alta, hemos dicho una cruz, es unos cuantos bacilos en el pulmón. Dos cruces, bastantes bacilos en el pulmón. Y tres cruces, alto bacilo. Ese tiene bacilos hasta en la lágrima. Entonces, ¿qué puede decir? ¿Qué está pasando en nuestra región? Que tenemos un mal sistema de salud pública. Esos pobres pacientes están pasando por nuestras narices con tuberculosis y no nos diagnosticamos. Estamos haciendo un diagnóstico muy tardío hasta que salgan tres cruces. Somos ineficientes. Está mal nuestro sistema de salud. Obviamente, todo el Perú está mal. Pero mira, en tuberculosis estamos
Doctor, no se le escucha, disculpe. Doctor, tal vez podría intentar salir del Teams y volver a ingresar. Aún no se le escucha. ¿Me escuchan? Hola. Ahora sí, Qué raro, se fue el sonido. Ya, vamos a compartir de nuevo. Sí pueden ver, ¿verdad? sí se ve, doctor. Ya, bueno, les decía que al diagnosticar tuberculosis con 3 cruces es una alta carga vacilar. Esto quiere decir que el paciente con tuberculosis se ha estado paseando por las narices del médico. El diagnóstico muy tardío, y esto implica que este señor ha contagiado a más de 20 personas. Y así la tuberculosis se propaga. Les decía además que ustedes van a ser, hasta donde sé, van a ser internados en las postas de salud, no solo por pandemia, sino en adelante. Nuestro sistema de salud estaría bien si nuestro sistema de salud es otra cosa. Si tendríamos un primer nivel de atención con sus especialistas básicos, internista, cirujano general, un pediatra, ginecólogo, pediatra, medicina y cirugía general, medicina interna, o médicos de familia estén trabajando en un centro de salud de nivel 4, de nivel 1-4. Ahí sí garantizarías un buen internado. Obviamente los hospitales de nivel 3 son muy complejos para el estudiante de medicina, pero nosotros no tenemos un sistema de salud con 1-4 así, con 4 especialistas. No creo que hay en Perú, en Huancayo no hay ni uno. ¿Cómo te van a mandar a ser internado ahí? No, es un engaño, muchachos. Eso ustedes tienen que preocuparse desde ahora. Ya muy pronto van a ser internados. Bueno, pasamos a la siguiente diapositiva. Vamos a correr un poco. Miran esta placa de tórax. Este es el famoso árbol en brote. Afección parenquimal con microorganismos, árbol en brote. Es en la placa de tórax y en tomografía. Inclusive esto podría decir diseminación broncógena, porque la miliar es más pequeñito. ¿Ya? Entonces nosotros llegamos que todavía el pulmón esté así grave, entonces hay una demora en el tratamiento. Una demora en el tratamiento, por eso los BKs ya no son una cruz, son varias cruces. Entonces, el paciente por la demora está en una condición clínica grave, con disnea, puede ser hemoptisis, lesiones pulmonares amplias y bilaterales y cavitarias, y el paciente llega así en estas condiciones, ¿ya? Caquéctico, consumido. Entonces, en Junín, ¿cómo estamos en Junín? Somos acá más del millón, ¿no? Más de 1.300.000 y tantos, superamos, con 9 provincias, 125 distritos, casos de tuberculosis para el año 2021, en plena pandemia hemos bajado, y tenemos una morbilidad de 473 y casos nuevos de 437 casos de tuberculosis en nuestra región, ¿no? 4.037 casos. ¿Ya? Y casos de tuberculosis frotis positivo, 269. Estos pacientes es nuestro objetivo, tratarlos sin diagnóstico temprano, tratamiento oportuno.
¿Por qué? Porque estos pacientes con tuberculosis frotis positivo quiere decir que es baciloscopía positiva, y la mayoría de estos, según nuestras diapositivas, ha llegado pues con una carga basilar de 3 cruces. Estos pacientitos contagian. MDRs tenemos 11 casos ahorita. Casos de tuberculosis de otras formas de multiresistencia que no sean MDR, puede ser poliresistente, monoresistente, 20 casos. En total, con formas drogoresistentes tenemos como 31 casos. Y esos pacientes pertenecen la mayoría al Hospital Carrión y otros a los hospitales grandes, tantos de ese tipo, Chanchamayo, ¿no? O Jauja, que ellos manejan los MDRs, ¿no? La mayoría está concentrada en el hospital cerca casi a los 20, más o menos. Casos de XDR, felizmente, acá en Huancayo no tenemos. Ya, entonces, esto de acá ya lo pueden revisar con calma. Vamos a ir a la parte de... Ya, acá es importante, a ver, acá hay una diapositiva. Mira, la cantidad del 2007, porcentaje de sintomático respiratorio. ¿Qué cosa es un sintomático respiratorio? Todo aquel paciente que tiene tos, expectoración por más de 15 días. Entonces, de 100 pacientes, usted debe captar por lo menos 5 sintomáticos respiratorios. Y de 1000, 50. Ese es tu índice, con eso te evalúan. O sea, doctor, ¿usted ha atendido hoy día 10 pacientes? Sí. Ya, entonces debe tener sintomáticos respiratorios, ¿no? Si ha atendido 100 al día, debe tener por lo menos 5. Ese es el índice. Ya, usted, doctor, ha hecho 100 atenciones, no tiene ni un sintomático respiratorio, la tuberculosis se ha pasado por sus narices. Ya, ese es un indicador trazador, con eso te van a medir, ¿verdad, doctor? Usted no está captando tuberculosis, ¿ya? Entonces, mira acá, acá dice cuánto, 75.000 sintomáticos respiratorios reportados, 376 han sido tuberculosis. ¿Ya? Perdón. De los 75.000 y tantos que dice acá, los sintomáticos respiratorios 376, ¿no? A ver, no, estamos interpretando mal, mil disculpas. Acá están hablando de baciloscopías positivas. Entonces, de la cantidad de sintomáticos respiratorios, no son atenciones, sino sintomáticos respiratorios, 75.000 en todo Junín, en 2007 se han diagnosticado 376 tuberculosos. Este es tu indicador trazador 0,5. ¿Ya? Idealmente tu indicador trazador debe estar pues entre 5 más o menos, ¿no? Y acá inclusive están bajo, deberían ser más sintomáticos respiratorios. El 2018, de los casi 80.000, 321 casos de tuberculosis. El 2019, de los 81.000, o sea, más sintomáticos respiratorios, más tuberculosis, 408. Pero miren la pandemia, ¿qué pasó en pandemia? El efecto pandemia. No se ha podido captar sintomáticos respiratorios porque todo era COVID, nadie tenía, todo el mundo ni se acercaba al hospital por el COVID. Y los pacientes así mal no se acercaban al hospital. Segundo, que nosotros tampoco queríamos, estábamos orientados en COVID. Era pues decir, a ver, señor, nadie quería sacarse de su mascarilla porque se va a contagiar. Y tampoco le podías ofrecer, toma tu vaso, a menos que sea muy sintomático. Entonces, en casos extremos, sí, solo 33.000 sintomáticos respiratorios en 2020 en pandemia, de los cuales 332 han sido tuberculosis. Eso quiere decir, mira, y pocos pacientes, menos de la mitad de lo que fue 75.000, 80.000, 81.000, ni siquiera la mitad ya salió padecido tuberculosis. Es que cuando te miden también con este indicador trazador, ¿no?, de que debe del 5% de tus atenciones debe ser sintomático respiratorio, todo el mundo le saca de cada disputo al que no tiene criterio, inclusive por tener su indicador trazador alto.
Pero acá nos damos cuenta que menos pacientes, bastante menos pacientes, menos de la mitad, y la cantidad de tuberculosis parecido. Inclusive en 2021, mira, un poquito hemos superado 34.345 pacientes con tuberculosis. ¿Ve? Más que el 2018 que había 80.000. ¿Ya? Entonces, se ha captado poco, pero la cantidad de tuberculosis es parecida. Entonces, este cuadrito es muy importante para ver. A ver, vamos a ir, estas son cifras que lo pueden ver luego. Vamos por acá para empezar cómo se contagia la tuberculosis. Siempre hay un reservorio. Un paciente enfermo con tuberculosis pulmonar bacilífero es el que contagia. Entonces, acá se da la primoinfección. Haces un complejo primario o vas a la enfermedad directa que se llama progresión primaria, pocos casos, o vas a la curación con bacilos durmientes y que más adelante puede reactivarse. O sea, cuando uno entra en la vía, el micobacterio por las gotitas de flúor, ahí está el micobacterio, lo inhalas, va a la parte más profunda, periférica del pulmón, y es arrastrado hasta el fondo, de ahí se forma, pues, hay reacción inflamatoria, puede formarse, pues, el famoso complejo de Wong, que está tuberculosis en forma latente, y si de repente logras controlarte y curarte, te va a formar los nódulos de Simon y es cicatriz. Controlaste la tuberculosis. Pero hay dos escenarios en que si la mayor parte de las veces cuando uno tiene algún grado de inmunosupresión como VIH, como diabetes, como paciente que recibe corticoide, X situaciones de inmunodepresión, puedes hacer una enfermedad directa a base de la forma primaria. Doctor, buenos días, no se le escucha. ¿Ahora me escuchan? Ahora sí, Sí, doctor. doctor. No sé qué está pasando. Audio cada rato. A ver, un momentito. ¿Me escuchan ahí, chicos? Sí, doctor. Sí, Sí, doctor. doctor. Mil disculpas, tengo un problema acá, tengo que cambiar mi micro y mi cámara. Ya que se va cada rato, a ver, vamos a ver si no lo toco. Ya, ¿me escuchan, no? Por favor, me avisan cuando dejan de escucharme, ¿ah? Mira, te decía que acá hay un paciente que contagia, es un bacilífero, uno que tiene tuberculosis pulmonar. Los bacilos entran por vía aérea siempre, no hay otra forma. Cualquier tuberculosis que ven, meningoencefalitis, tuberculosis anexial, tuberculosis en mama, en próstata, todos entran por vía aérea.
Ya entra, son arrastradas a lo más profundo y si estás inmunodeprimido como los pacientes HIV, tuberculosis, reciben corticoides, X situación de inmunodepresión, puede ser tuberculosis primaria, que puede quedar en los lóbulos inferiores. Lóbulo inferior, lóbulo medio es tuberculosis primaria. Infección de frente a la enfermedad. Pero la mayoría de las, como no hay reacción inflamatoria y no hay barrera, el bacilo entra como en su casa a todos sitios y en la tuberculosis primaria generalmente es extrapulmonar pleural, miliar, extrapulmonar en cualquier parte del órgano, por diseminación hematógena. La otra forma es que que se forma un complejo primario, el complejo Egón, y el paciente está como durmiendo, el bacilo está como durmiendo, puede ser hasta 2 años, dice la literatura. O sea, usted se contagia hoy, 4º año de medicina, no se cuidó, y cuando ya está casi por el internado, hace tuberculosis de reactivación. ¿Ya? Entonces, la tuberculosis se puede formar un complejo primario, complejo de Von, bueno, puede ser enfermedad hasta 2 años, pero si logras vencerlo, entonces ya se forman los nódulos de Simont y queda ya pues calcificado. ¿No? Esos son muchos pacientes tienen secuela, ni cuenta se han dado que ha tenido tuberculosis. ¿Ya? Eso ocurre muchas veces. ¿Ya? Entonces, este cuadrito sirve para eso. En la tuberculosis primaria, más o menos lo que les he mencionado, lo que quiero pasar acá es a la lesión de 2 formas de evolución, dice, ¿no? Infección, progresión primaria o curación. Eso ocurre siempre. Hemos dicho, te infectas, pasa la enfermedad, o si no, te quedas como complejo de Von, o finalmente, no lo decimos, curado. O vas a hacer tuberculosis de reacción más adelante, ¿no? La tuberculosis primaria aparece consecutiva a una infección inicial localizada principalmente en campos medios e inferiores del pulmón. ¿Ah? No se olviden, tuberculosis primaria pulmonar, ¿dónde es más frecuente? Lóbulos medios, lóbulos inferiores. ¿Ya? Entonces, la tuberculosis primaria, aparición de la tuberculosis gaseosa, el micobacterio acá es muy importante, puede sobrevivir, dice, ¿no? Su crecimiento puede quedar inhibido cuando hay bajo oxígeno. Por eso a la tuberculosis le gusta los lóbulos superiores. Hay más oxígeno. Entonces, pero bajo oxígeno le debilita. Vivir en pH también lo debilita. Los rayos ultravioletas también lo debilita. Por eso, antes, la historia de Bravo Chico yo lo leí porque mi asistente, mi jefa, me pidió hacer un museo, ¿no? De la tuberculosis ahí. Entonces, el Agustino, donde está el Hospital Bravo Chico, está a 500 metros sobre el nivel del mar. Relativamente hay más sol casi siempre. Que viven realmente en el llano. Entonces, todos los pacientes tebesianos, no había tratamiento aquella vez, lo mandaban a ese sanatorio. Fue un sanatorio de enfermedades broncopulmonares, pero tuberculosos. El personal castigado iba a atender los tuberculosos ahí. Era una hacienda que se llamaba Bravo Chico y esa hacienda fue donado para hacer hospital. Por eso es Bravo Chico hasta ahora. Y luego, como se dieron cuenta, la déficit de oxígeno afectaba al micobacterio y los rayos ultravioletas a los tebesianos los mandaron al sanatorio de Jauja. Jauja ha sido un sanatorio de tuberculosis. Ahí los tuberculosis soleando nomás se curaban algunos y la mayoría también se morían, ¿no? ¿Ya? Rayos ultravioletas y altura, así porque había baja presión parcial de oxígeno, ¿ya? Entonces, cuando tú te infectas, si tienes buena suerte, buen sistema inmunológico, haces complejo de Gauss, no lo decimos, y queda pues ahí la tuberculosis como historia, ¿no? Entonces, la tuberculosis postprimaria, tuberculosis secundaria, o también llamada tuberculosis de reactivación del adulto, bueno, puede haber del lugar donde está la lesión, hay una reinfección endógena, y se va a ir por continuidad, por vía linfática, por vía hematógena, puede expandirse la tuberculosis. Entonces, si usted ha sido contagiado hoy, puede estar todavía el bacilo acorralado ahí, se va a reactivar en algún momento por X situaciones, baja tu sistema inmune, te vuelves VIH o adquieres tuberculosis o tienes o eres alcohólico, te vuelves alcohólico, entonces baja tu sistema inmunológico, entonces esa tuberculosis se reactiva, puede ser tuberculosis hasta 2 años, dice la literatura, ¿no? Está ahí en estado dormiente, puede ser hasta 2 años.
La tuberculosis postprimaria representa el 90% de los casos de adultos. La tuberculosis postprimaria es el 90% de los casos. Y el 5% nada más es tuberculosis primaria y el otro 5% no le pasa nada, ¿no? Ya, entonces, a ver, representa el 90% de los casos de los adultos no VIH. Todos los VIH que existen, el 90% es de este tipo, ¿no es cierto? No VIH, todas las tuberculosis que existen, el 90% representa la tuberculosis postprimaria. Se debe a la reactivación endógena de una infección tuberculosa latente, excepcionalmente exógena, ¿ya? Casos de VIH, causas de VIH, siempre hay un factor de riesgo, como hemos dicho, casos de tuberculosis hay factores de riesgo como VIH, también está el alcoholismo, diabetes u otra situación. Por ejemplo, muy frecuente ver en aquellos pacientes que reciben inmunosupresores, como los pacientes con lupus, artritis, pueden ser tuberculosis. Y ellos, como son inmunodeprimidos, hacen tuberculosis primaria a veces del lóbulo inferior, lóbulo medio inferiores, ¿ya? Entonces, ¿alguna duda acá? Vamos a ver. Tuberculosis postprimaria, ahí sí las lesiones son superiores, lóbulos superiores, pueden formarse cavernas. Y también vamos a tener la tuberculosis pleural, o sea, el contagio es lo mismo, o sea, un paciente bacilífero contagia. Pues hemos visto que la tuberculosis va a llegar por contigüidad, por vía linfática o por vía hematógena. Es así como se produce la tuberculosis pleural, ¿no? La tuberculosis pleural generalmente por vía hematógena en un paciente inmunodeprimido generalmente, porque la tuberculosis pleural es una tuberculosis extrapulmonar, entonces tiene esa fisiopatología. Y cuando el micobacterio llega a la pleura, se inflama y produce etapas en la inflamación, exudativo, acuoso, pobre en células, fibrino purulento, abundante, polimorfonuclear y también se forma depósito de fibrina. Luego viene una fase organizada de fibroblastos, es temprana de 2 a 8 semanas y de forma tardía puede llevar inclusive al fibrotórax. La tuberculosis pleural, bueno, tiene su forma de diagnóstico y al inicio hay que tratar de evacuar todo porque si no se forma más lesión cicatrizal que se llama paquipleuritis. En casos extremos inclusive, como dice acá, viendo las fases hasta fibrotórax. Aunque fibrotórax se forma más cuando hay tuberculosis pleuroparenquimal, o sea, pulmonar y pleural puede haber también, ¿no? En el diagnóstico de tuberculosis, lo primero que tienes que ver es el sintomático respiratorio. Todo paciente que tiene tos productiva, disnea más de 15 días y que se asocia a fiebre, diaforesis nocturna, hiporexia, o sea, deja de comer, y aparte tiene pérdida ponderal, pierde peso, entonces estás frente a un paciente con tuberculosis. ¿Y qué vas a pedirle? ¿Qué vas a solicitarle? Vaciloscopía directa y en algunos casos vaciloscopía cultivo. Bueno, siempre se pide vaciloscopía directa y cultivo, ¿no? Cuando hace backup ya sale positivo, entonces tienes que cultivarlo porque tienes que aislar el bacilo y tienes que hacerle prueba de sensibilidad rápida y convencional para garantizar su tratamiento. Las drogas que le vamos a dar, ¿lo va a curar o no? O hay algún grado de resistencia, se hacen modificatorias. Entonces hay que pedir vaciloscopía directa, cultivo también muchas veces, y radiografía de tórax, tomografía de tórax, ecografía de tórax. Cuando hay derrame pleural, solicitar ecografía. ¿Qué procedimientos hay que hacer cuando hay derrame pleural? Toracocentesis con biopsia pleural. El diagnóstico gold estándar de tuberculosis pleural es la toracocentesis con biopsia pleural. La biopsia, inclusive la biopsia pleural percutánea tiene más rendimiento diagnóstico que la biopsia para tomar con objetivos de diagnóstico de cáncer, la de tuberculosis tiene más rendimiento. Tomas varios fragmentos de biopsia pleural
¿ya? Percutánea, lo llevas unos fragmentos en solución fisiológica para microbiología, buscar al bacilo de Koch y cultivarlo. De esa manera aíslas. ¿Ya? Y la otra forma es llevarlo a anatomía patológica, en formol, otros fragmentos de biopsia pleural en formol, y eso va a anatomía patológica. El diagnóstico de tuberculosis desde el punto de vista anatomopatológico tiene que decir lesión granulomatosa, con necrosis gaseosa y células de Langerhans. Ese es un diagnóstico anatomopatológico de tuberculosis. Pues no se olviden, para diagnosticar tuberculosis pulmonar tienes que tener baciloscopía positiva. Ahí tienes que aislar el bacilo, inclusive con cultivo. Ahí es bacilo Koch, bacilo Mycobacterium tuberculosis sale, porque hay otro tipo de micobacterios también. Y también hay casos donde el BCAP es positivo y no es tuberculosis, por ejemplo, nocardia. La nocardiosis, tú le pides BK, va a ser positivo, pero le das tratamiento, nunca se va a curar porque no es micobacterio. Entonces no se olvide, hay BK positivo que no es tuberculosis, cardia. No se olvide, nocardia. Hemos visto un paciente cuando yo era residente de neumología en el Hipólito Unanue, vimos un paciente referido que no se curaba con nada. Le dieron tratamiento para tuberculosis porque tenía BK positivo y nunca tenía cultivo. No mejoraba el paciente, seguía saliendo BK positivo, no sé por qué no lo cultivaban, le iniciaron tratamiento estandarizado como para multidrogas, tampoco se curaba. Y de manera que nos mandan en mal estado general a Lima, le decimos BK positivo, igual seguía saliendo positivo, pero en el cultivo no salió micobacterio, no creció, por tanto no era micobacterio, era cardiosis. ¿Ya? Un BK positivo. Pero entonces, el gold estándar de tuberculosis es aislar el bacilo que diga micobacteria y tuberculosis. BK positivo con su cultivo es diagnóstico certero de tuberculosis. Y así en tuberculosis pleural, obviamente el paciente no es pectora, porque es netamente pleural. Cuando es netamente pleural no va a tener ninguna expectoración y jamás vas a aislar el bacilo en el esputo, porque el primero no tiene problema. Entonces acá hay que sacar una biopsia, ¿ya? Ese es el diagnóstico gold estándar de tuberculosis pleural, biopsia pleural percutánea. Cuando usted tiene daño pulmonar, BKs negativos, entonces tiene que hacer broncoscopía. Tiene un rendimiento diagnóstico alto. Las baciloscopías, yo sabía que los BKs de esputos, en el primer BK de esputo te daba un rendimiento diagnóstico cercano al 60%, 60% o un poco más. En cambio, el segundo BK te da un rendimiento menor que casi el 20%. Según la serie 22%, y más o menos tu diagnóstico sumado los dos, el 80% con baciloscopía. Actualmente describen, como la gente se automedica y todo eso, la carga bacilar puede bajar. Mucha gente y los médicos de familia, internistas, hacen uso indiscriminado de las quinolonas. A todo el mundo le mete a una neumonía que tiene en la comunidad, como le decía, le dan levofloxacina, todo hasta el resfrío común levofloxacina. No es así. No es así, no se usa antibiótico. Si hay resfrío común no necesita antibiótico. Personalmente yo trato neumonías incluso sin levofloxacina, sin moxifloxacina. No lo necesito porque hago mi buena combinación de beta-lactámico con un acrólido o si no con doxiciclina. No necesito usar más. ¿Ya? Pero nuestros amigos utilizan eso, entonces a la tuberculosis le dan su levo. Entonces si le haces BK disputo, ya no sale nada. Se baja un poquito la carga vacilar. Entonces ahí hay que hacer broncoscopía. Hay otra forma también, esputo inducido, pero el esputo inducido quiere decir que lo vas a nebulizar al paciente con solución hipertónica, por 1 hora o 2 horas va a empezar a expectorar. El problema cuando usted nebuliza, los bacilos van a extenderse en tu medio, entonces te vas a bajar. Te recomiendo hacer esputo inducido. Ya, pedí su rendimiento diagnóstico de la broncoscopía, es cercano a más del 90%, 95%, 98%, y el esputo inducido también. Actualmente se describe que el rendimiento diagnóstico de la baciloscopía es no más de 50-60%, por lo que les decía, por varias actitudes que tomamos. Y en ese sentido, es bien difícil hacer diagnóstico. Entonces, lo que ahora se pregona es hacer a la baciloscopía, hacerle GenExpert, o a la broncoscopía hacer GenExpert, sobre todo al BK, hablando solamente de sin broncoscopía,
GenExpert y su rendimiento diagnóstico va más allá de los 80, 90%. ¿Ya? GenExpert en el esputo. Tiene más rentabilidad diagnóstica. Y cuando nuestro paciente tiene un derrame pleural que parece tuberculosis, también ahí el paciente viene con un tiempo de enfermedad de más o menos más de 15 días, con tos seca, dolor de tórax, disnea, y obviamente su diaforesis, a veces fiebre nocturna, hiporexia, pérdida ponderal, es una tuberculosis pleural. Cuando tú le examinas a ese paciente y realmente percibes que hay matidez, abolición del murmullo, matidez, soplo en es, ¿no? Voz de cabra, entonces estás frente a un síndrome pleural por tuberculosis, ¿no? Toracocentesis, estudio de líquido, obviamente primero su radiografía, su ecografía, los estudios siempre cuando va a ser procedimiento hemograma, glucosa y la creatinina, tiempo de coagulación, sangría, INR por lo menos, ¿no? Perfil de coagulación, y haces tu procedimiento porque vas a biopsiar. En el líquido pleural vas a pedir ADA, un ADA mayor de 45, sugestiva tuberculosis en nuestro medio, bueno, según todas las guías, no solo peruanas, sino del mundo. Hay que pedir cultivo de suelos comunes, cultivo para hongos, citoquímico, ¿no? En el citoquímico vas a tener el líquido pleural va a ser un exudado con predominio de mononucleares, ¿no? Eso es propio de tuberculosis, ¿no? A ver, vamos a ver. Esta es una placa de tórax donde ves acá un derrame pleural, obturación del seno corto diafragmático. ¿Cómo lo informas esto? Radiopacidad que obtura el seno corto diafragmático. Acá también ven. Radiopacidad basal que obtura el seno corto diafragmático. Como hay una pequeña curva de Damasceno, ya van a llevar radiología, creo que recién van a llevar. Ya, entonces, con criterios de Light se puede saber si este es un líquido exudado o transudado. Transudado, generalmente los derrames pleurales son de causa cardíaca, de causa renal, de causa hepática y hipoalbuminemia. Los exudados pueden ser en nuestro medio más frecuente tuberculosis, cáncer con las genopatías, entre otras enfermedades. Los criterios de Light clásicos son estos: proteína en líquido pleural sobre suero mayor a 0,5 y es exudado. O LDH en líquido pleural sobre suero mayor a 0,6 es un exudado. O si no, el DHL en líquido pleural mayor o igual a 2/3 del límite superior de la normalidad en suero, entonces es un exudado también. O los criterios modificados de Light que están acá, colesterol líquido pleural, todo eso, ¿no? O si no, las gradientes que están albúmina, suero, líquido pleural, menor a 1.2. Basta que cumple uno de estos criterios y es exudado. Entonces, este criterio de Light le va a servir para todos sus abordajes diagnósticos de un derrame pleural. Entonces, esto ustedes tienen que aprender. ¿Ya? Entonces, finalmente, para terminar diagnóstico, tenemos un criterio epidemiológico que nos ha salido acá. El criterio epidemiológico es un contacto, ¿no? Un contacto. Siempre preguntar, ¿contacto de tu tenido usted tuberculosis? Esa es una pregunta obligatoria que ustedes tienen que hacer en toda especialidad que tengan. Antecedentes de diabetes, hipertensión, tuberculosis, asma, es lo que debes preguntar toda una vida. Tuberculosis siempre está en tu búsqueda, independiente de la especialidad que tengas. Entonces, uno es criterio inmunológico cuando hay alguien criterio epidemiológico cuando hay alguien con tuberculosis. Criterio inmunológico de los PPDs ahora son los famosos IGRAS, el cuantiferón. En el mundo moderno, cuantiferón solo que es caro y nosotros seguimos utilizando PPD. PPD, cuando sale positivo, más de 10, ese quiere decir que el paciente está infectado. No dice que está enfermo, pero sí está infectado. Por ejemplo, quien habla tiene PPD de 20 cuando acabó la residencia, está infectado. Dios quiere que no haya enfermedad, hasta ahora no la tampoco. Entonces, y probablemente alguien que está estudiando medicina hace sus prácticas, hay estudios también, terminaron su práctica o terminaron el internado con PPD positivo. No tienes la tuberculosis. Estás infectado, pero todavía no estás haciendo la enfermedad. Pero eso, ¿cómo se llama? Tuberculosis latente. La tuberculosis latente es placa normal, paciente asintomático, PPD o IGRAS positivo. Esa tuberculosis latente en el mundo moderno se trata todo, absolutamente la tuberculosis latente, porque son los reservorios, son los que van a enfermar en algún momento. Y al dar tratamiento de quimioprofilaxis,
A estos tuberculosis latente han demostrado que se ha evitado más de la mitad, más de la mitad de los casos se ha evitado que hagan la enfermedad de tuberculosis como tal. Entonces, tuberculosis latente se trata en nuestro medio solamente con isoniazida, pero hay esquemas también. Entonces, tenemos criterio epidemiológico, criterio inmunológico y criterio clínico. Criterio clínico. Doctor, no se le escucha. ¿Ahora me escuchan? Ahora sí, doctor. ¿Ven la pantalla? Sí, ¿no? Aún no se Todavía puede visualizar la pantalla, doctor. ¿Ahora pueden ver? Ahora sí, doctor. Disculpa, chicos, no sé por qué se está yendo el audio cada rato. Entonces les hablaba de criterio epidemiológico. Para el diagnóstico de tuberculosis hay que tener en cuenta estos criterios. Epidemiológico, cuando hay un contacto. Criterio inmunológico, PPD o IGRA positivo. ¿Les hablé de tuberculosis latente? Sí, ¿no? ¿Me escucharon tuberculosis latente? Sí, doctor. Sí, doctor. Ya, criterio clínico, Sí, doctor. sintomático respiratorio. Criterio radiográfico, bueno, imagen sugestiva de tuberculosis, ¿no? Lesiones cavitarias, parenquimales, micronodulares, patrón árbol en brote, criterio radiológico. Criterio microbiológico, lo más importante que se irá el bacilo de Koch positivo, micobacterio en tuberculosis. Así tiene que salir. Porque también hay Mycobacterium avium, Mycobacterium del medio ambiente que no se trata, avium se agrega otro de medicamentos, ¿no? El Mycobacterium avium generalmente está en los pacientes con VIH. Hay que darle, se le agrega macrolius a ellos. El Mycobacterium es la tuberculosis clásica, ¿no? Histopatología, ya hemos dicho en las biopsias de cualquier órgano, ya sea de hueso, de mama, ahí va a salir lesión granulomatosa con necrosis gaseosa del lágrima, criterio anatomopatológico. Entonces se puede sumar varios criterios para hacer diagnóstico de tuberculosis. Estas son las pruebas de sensibilidad diversas, hemos dicho. Lo que actualmente se utiliza, los BACTES, MODS, GRIES casi ya no, Genotype, BACTEC y otros métodos automatizados, GenExpert, ¿no? Sí se sigue utilizando. Antes Genotype existía solamente para sensibilidad de isoniazida, rifampicina, núcleo básico de tratamiento drogosensible. Actualmente inclusive se hace Genotype, BACTEC para pruebas para medicamentos de primera y segunda línea. El tratamiento es multidisciplinario. Vas a necesitar un médico siempre, un médico neumólogo, un médico internista, un médico neumólogo, infectólogo, tratamiento multidisciplinario, al endocrinólogo, al cardiólogo. Es una tuberculosis con diabetes. Si no hay endocrinólogo, está el médico internista. Una tuberculosis cavitaria. Una tuberculosis cavitaria y no se va a curar nunca, entonces opción quirúrgica. Tratamiento de complicaciones, el paciente acaba el tratamiento con tuberculosis y bueno, acaba el tratamiento con tuberculosis y le dice, señor, usted está curado, vaya a casa. No, ten cuidado porque generalmente la tuberculosis da dos problemas, una hiperactividad bronquial que cuando le haces espirometría es patrón EPOC o también da bronquiectasis o otras complicaciones como el fibrotórax, ¿no? Y eso también hay que tratar. Y eso se empeoran en el tiempo, entonces tiene que tener un tratamiento. Entonces, cuando usted da por concluido un tratamiento antituberculoso, su seguimiento por el neumólogo. Prevención, obviamente, hay que hacer prevención. Uno puede tener tuberculosis, pero si este señor no se cuida, no se alimenta, va a hacer de nuevo tuberculosis. Hay que hacer prevención a todo nivel. Acá hay unas definiciones operacionales que yo los voy a pedir que ustedes lo estudien. Hay formas de cómo, por ejemplo, qué cosa es un caso probable, qué es caso de tuberculosis.
Caso de tuberculosis, todo paciente que ingresa al tratamiento, pero ¿cómo ingresa al tratamiento? Hay formas de ingreso al tratamiento. Caso de tuberculosis pulmonar, puede ser tuberculosis pulmonar con frotis positivo o puede ser tuberculosis pulmonar con frotis negativo, ¿ya? O puede haber tuberculosis pulmonar frotis negativo y cultivo negativo. O puede haber tuberculosis frotis y cultivos negativos, ¿no? Entonces, tuberculosis pulmonar sin frotis disputo, por algún motivo no se ha hecho nada. Entonces, son formas de ingreso a la estrategia, como es un caso nuevo, como es un caso antes tratado, como es una recaída. Recaída es cuando un paciente sale de alta curado, pero vuelve a ser vaciloscopia, es una recaída. Abandono recuperado, paciente que no ha acudido o más de 30 días o más de 25 dosis no ha llegado a tomar y es un abandono recuperado. O sea, este señor ha tomado tratamientos, no ha ocurrido por más, pasó 30 días, ¿no? O sea, no ha tomado 30 días y es un abandono. Cuando lo captas, ya le llamas abandono recuperado. ¿Cuándo es un abandono? No concurrió por 30 días o 25 dosis. No ha venido, ya se da como abandono. Y vuelve el señor campante después de un mes y medio, 2 meses. Uy, he viajado. Ya no, señor, usted es un abandono ya. Entonces vas a empezar de nuevo el tratamiento. ¿Ya? Así se desaparecen los pacientes con tuberculosis. Toman 20 hasta dosis 30, así, dosis 25, así se sienten bien y se van, se desbandan, aparecen después de un mes y medio y es un abandono. Fracaso, es ingreso a un nuevo tratamiento por haber sido declarado fracaso al esquema 1, 2. Ahora ya no hay esquema 1, 2, ¿no? Esquema drogosensible y sensible nomás. No, drogosensible y drogoresistente, perdón. Casos de tuberculosis extrapulmonar. Casos de tuberculosis extrapulmonar. Puede ser con confirmación bacteriana, con confirmación histopatológica. Son definiciones operacionales. En esta diapositiva usted tiene que saber qué cosa es una tuberculosis pansensible, que es sensible a drogas de toda primera línea, pansensible. Eso se hace con prueba de sensibilidad. Multidrogo resistente, resistente a la isoniazid rifampicina. La isoniazid rifampicina es núcleo básico del tratamiento drogosensible. Si es resistente a la isoniazid rifampicina, es multidrogo resistente MDR. Si es resistente a isoniazid rifampicina y a las fluoroquinolonas y a los inyectables de segunda línea, como es capriomicina, canamicina, amigacina, son XDR. XDR. ¿Ya? XDR. Isoniazid rifampicina, fluoroquinolona, canamicina, capriomicina y amicacina. Estos son inyectables segunda línea. Entonces, la definición de tuberculosis XDR es un MDR, ¿no? Resistente a isoniazid rifampicina, más a una fluoroquinolona que no sea cipro, ya puede ser acá levofloxacino, moxifloxacino, gatifloxacino, ya, y a los inyectables segunda línea. Ese es un XDR. Otros casos de drogoresistencia, monoresistente, es resistente a un solo medicamento. Pero cuando se dice monoresistente, cuando este paciente tiene una prueba de sensibilidad a drogas de primera y segunda línea. Si solamente tiene a resistencia a drogas de primera línea nomás, o sea, se le ha corrido solamente la prueba de sensibilidad para drogas de primera línea nomás, todavía no se habla de monoresistente. Monoresistente se etiqueta cuando este paciente ya tiene una prueba de sensibilidad completa para drogas de primera y segunda línea. Poliresistente, 2 o más también, ¿no? Pero sin criterios de MDR, ¿no? O sea, si es sensible, si es resistente a la isoniazid rifampicina, es un MDR, pero por ejemplo, es a la isoniazida más al etamutol, es un poliresistente. A la isoniazida más la piracinamida, poliresistente. O ese etamutol piracinamida, poliresistente. ¿Ya? Entonces están claros los conceptos de monoresistencia, poliresistencia, MDR y XDR. Tuberculosis sensible, tuberculosis MDR, tuberculosis XDR. Hay un nuevo término que hasta ahora no sé si ya lo ha validado la OMS, de totalmente resistente, o sea, ya no se cura con nada. ¿Ya? Entonces,
hay varias formas de tuberculosis, según la prueba de sensibilidad. Caso de tuberculosis sensible a isoniazida y rifampicina. Caso de tuberculosis resistente a la isoniazida. Cuando es resistente a la isoniazida, recibe tratamiento 9 meses, reemplazándolo por una levo. La tuberculosis resistente a rifampicina recibe tratamiento como un MDR parecido. Es igual, en realidad. Caso de tuberculosis multidroga resistente, isoniazida y rifampicina. Entonces, estas son condiciones de egreso cuando el paciente sale de alta. Curado aquel paciente que entró positivo y salió negativo. Ese es tuberculosis curado. Pero si el paciente ha entrado sin BK positivo, pero su alta también ha sido así con BK negativo, es un tratamiento, es un alta al tratamiento con tratamiento completo nomás, alta con tratamiento completo. O sea, usted dice curado cuando usted sabe que este paciente ha tenido BK positivo al inicio y cuando sale de alta tiene BK negativo, es curado. Pero si este paciente ha entrado con un BK negativo al tratamiento y sale también con otro BK negativo, es un tratamiento completo. Se habla curado cuando has tenido certeza de que ha sido tuberculosis y también tienes certeza de que ha salido, que ya se curó, que ha salido negativo, ¿no? Su BK, su baciloscopía. Fracaso. Acá dice bien claro, baciloscopía o cultivo de esputo a partir del 4º mes. Baciloscopía o cultivo. En 2017 hubo una actualización en que dijo basta una baciloscopía, ya no cultivo. En la norma técnica decía que tenía que ser cultivo, pero último le pusieron solamente baciloscopía. ¿Ya? O sea, si usted está en el 4º mes de tratamiento, sale positivo y es un fracaso. Fallecido, bueno, persona que fallece está en el tratamiento patológico. Abandono, inicia tratamiento y lo descontinúa por 30 días consecutivos o más, dice, ¿no? Ya, entonces son definiciones operacionales. Siempre hay que hacer estudio de contacto. Si usted tiene un paciente con tuberculosis, tiene que evaluar absolutamente a toda la familia. Tiene que examinar a toda la familia. Las pruebas de sensibilidad ya lo hemos mencionado ya. ¿Qué es un sintomático respiratorio? Sintomático respiratorio examinado, todo eso también lo tienen que leer. Caso de tuberculosis infantil menor de 15 años. O sea, si usted habla de una persona menor de 15 años, tuberculosis infantil. Habla acá para tuberculosis infantil de los criterios de 3 de 5 criterios, es una tuberculosis. Clínico, epidemiológico, contacto, PPD, rayos X y otros. Tienes que tener por lo menos 3 criterios. ¿Ya? Hay prevención primaria, prevención secundaria, terciaria en tuberculosis. La prevención primaria, evitar infecciones en población expuesta. ¿Cómo evitas? Etiquetando la tos a los pacientes. Tienes que ambientes diferenciados. Tienes que hacer sus BKs, criterios sintomáticos respiratorios, ¿no? Acá lo estás etiquetando. Entonces vaya al programa, deja su BK de esputo. Vacunar también es una prevención primaria. Control de infecciones, separar los ambientes, y tomar medidas administrativas, medidas de control ambiental y control personal y control de infecciones, ventilación natural. Eso es hacer prevención primaria, que no estamos haciendo mucho. Prevención secundaria, evitar enfermedad activa, diagnóstico precoz, estudio de contactos, terapia preventiva con isoniazida. Y prevención terciaria, evitar secuelas, tratamiento eficaz y oportuno, garantizar adherencia al tratamiento. Muchos pacientes no se adhieren, les da náuseas, vómito, no quieren. Rehabilitación respiratoria, cuando hay secuelas hay que ayudarles con rehabilitación. Terapia preventiva con isoniazida, indicada a personas con tuberculosis latente por el médico tratante, ¿no? Entonces, a menores de 15 años, 5 miligramos por kilo dosis, a mayores de 15 años, 5 miligramos por kilo dosis, a menores de 15 años, 10 miligramos por kilo dosis. La duración en no VIH 6 meses, en VIH 12 meses, ¿ya? 12 meses de terapia con isoniazida en tuberculosis latente a los pacientes con VIH. 12 veces y VIH 6 veces. La piridoxina a los pacientes con VIH. Y la terapia preventiva con isoniazida está indicado en quiénes.
en menores de 5 años que son contactos de caso índice con tuberculosis pulmonar. Van a estar hablando con casos de tuberculosis pleural a su pobre niñito de 2, 3 años, quimioprofilaxis. Eso he visto bastantes, en realidad es una pena porque ese colega, estudiante ni de médico, ha leído la norma técnica. Se indica quimioprofilaxis a menores de 5 años a todos, pero a todos contactos con tuberculosis pulmonar, independientemente del resultado de frotis positivo. O sea, basta que usted dice tuberculosis pulmonar, aunque sea BK negativo, le das tratamiento. Y también, independientemente también del resultado del PPD, o sea PPD 0, igualito. Todo menor de 5 años, contacto con tuberculosis pulmonar, le das quimioprofilaxis. Personas entre 5 a 19 años con PPD igual o mayor a 10. Contacto de tuberculosis pulmonar. Personas con diagnóstico de infección por VIH, independientemente del resultado de PPD, o sea, a todos los VIH le debe dar terapia con isoniazid. ¿Ya? Los infectores últimamente en el hospital no están dando porque dice que no, que esto, que lo otro, que no ha demostrado evitar, pero según la OMS sí, no sé qué serie tendrán nuestros infectores del hospital. Según la OMS hay recomendaciones que se han evitado enfermedades más del 50%. Y los candidatos a recibir quimioprofilaxis son los VIH. Sí o sí, independientemente del PPD. De no tiene VIH, un año de quimioprofilaxis. Conversión reciente, menos de 2 años del PPD en trabajadores de salud y en personas que atienden a poblaciones privadas de libertad. Eso quiere decir que yo hubiera recibido PPD, yo hubiera recibido mi tratamiento de quimioprofilaxis, o debería recibirlo, pero no lo recibo. ¿Por qué? Porque hasta el momento no está aprobado, en otros países sí, ya se están dando. Quimioprofilaxis existe solamente para tuberculosis sensible, para contactos de tuberculosis sensible, pero para MDR recientemente, ¿no? Recientemente para MDR. Entonces, yo que he trabajado en el Hospital Hipólito Unanue, como residente, he visto bastante MDR, puedo tener albergando ahí un bacilo MDR, entonces tomar quimioprofilaxis no me conviene. Había un estudio en el New England de hace muchos años que habían hecho 2 grupos de pacientes. Un grupo de niños con papás con tuberculosis pulmonar, a un grupo les habían dado quimioprofilaxis y a otros les habían dado quimioprofilaxis, isoniazida. ¿Qué había pasado? Que al final ambos grupos habían hecho tuberculosis, tanto los que habían recibido quimioprofilaxis y los que no habían hecho, los que no habían recibido. El problema ha sido en que los que habían recibido quimioprofilaxis han hecho tuberculosis multirresistente. Y de repente ese es otro de los factores que de pronto hace que los infectólogos de nuestro hospital no estén dando quimioprofilaxis, pero en cumplimiento de la norma sí deben hacerlo. Y tendríamos que tener una investigación local para dejar de darlo, ¿no? Entonces, control de infecciones, esto es lo que les había dicho. ¿Cuáles son las medidas de control de tuberculosis? Las medidas de control de tuberculosis, el control administrativo es el más importante, eso viene en los exámenes, ¿ah? La medida más eficaz de control de tuberculosis, control de infección de tuberculosis es la medida administrativa. Búsqueda activa de sintomáticos respiratorios, ampliar horarios de atención, tiene que ser accesible, acortar tiempos de emisión de resultados, tienes que leerlo inmediatamente, máximo 24 horas, y en emergencia tiene que ser en el mismo día. Ya, hay que hacer buenos reportes rápidamente, tienes que dar los restos, por eso apuntamos teléfono del paciente. Y cuando el biólogo detecta, el laboratorista detecta, está informando inmediatamente. Atención ambulatoria del paciente afectado por tuberculosis, horarios diferenciados. No puedes sentar en consultorio de VIH, consultorio de endocrino, donde hay puro diabéticos, o al lado no puede estar nunca el consultorio de tuberculosis, eso hay que tener en cuenta. Eso es ver, por eso, y los horarios de atención deben ser distintos, los corredores deben ser distintos. En el Hospital Carrión tenemos un ingreso para tuberculosis, no va por el mismo pasillo, tenemos aparte, ¿no? Eso está muy bien, eso es un control administrativo. Antes no querían, no, por ahí se va a escapar el personal, pues escape el personal, ya, bueno, ese es su problema, señor director. Usted tiene que dar un acceso diferente en cumplimiento de la norma, control administrativo, si no, esto está en contra de la norma. ¿Ya? Entonces, control administrativo, búsqueda activa de los sintomáticos respiratorios, ampliar horarios de atención, acortar tiempos de espera, atención ambulatoria en horarios diferenciados a los pacientes con tuberculosis, priorizar resultados de baciloscopía, inicio inmediato de tratamiento, que no puedes retrasar.
Atención de pacientes afectados por otras especialidades en horarios preferentes. Al endocrinólogo, al tuberculosis no lo vas a llevar al consultorio de... a veces hay tuberculosis y diabetes, entonces no le vas a sacar la cita del tibesiano, donde están los otros diabéticos, se contagia en el espera. Entonces, nosotros tenemos consultorio ahí de tuberculosis, ahí va a atenderlo en otro horario, o en otro consultorio. Ya, esa es una medida administrativa. Captación sobre la transmisión y prevención de tuberculosis. Hay que capacitación sobre transmisión y prevención. Evaluar el riesgo de transmisión en establecimientos de salud, vigilancia activa de los casos de tuberculosis. Hay que mapear nuestro establecimiento de salud, ver cuáles son las zonas de riesgo, donde no corre aire, donde no hay ventilación, donde no entra luz. La emergencia en nuestro hospital es una bomba de tiempo. Ahí no hay ninguna ventilación. ¿Ya? Entonces, ese es alto riesgo. Entonces, eso es hacer un control administrativo. Control ambiental, ventilación ambiental, natural, tiene que entrar a luz. Recuerden que la luz ultravioleta ayuda, disminuye, lo debilita el bacteria. Protección respiratoria es la última medida, menos eficaz, pero no menos importante. Igual es importante, pero es menos eficaz. Uso de tu N95 y tienes que usarlo bien. Eso quiere decir, doctor, si yo me pongo N95, me meto con un tuberculosis 2 horas en un ambiente cerrado, con puertas y ventanas cerradas, ¿me voy a enfermar? Sí, te vas a enfermar. ¿Ya? Te vas a enfermar. Tienes que tener primero control administrativo, 2, control ambiental y tu N95. ¿Ya? Mucho cuidado. Estas son las medidas de control. Tratamiento de tuberculosis. Acá están los esquemas de tratamiento de tuberculosis. Si tu prueba de sensibilidad dice que es sensible a isoniazid y rifampicina, el tratamiento drogosensible, que consiste en 2 meses de isoniazid, rifampicina, etambutol, piracinamida, y una segunda fase de 4 meses, 3 veces a la semana de isoniazid y rifampicina. Si es resistente a la isoniazida, la isoniazida se reemplaza por levofloxacino. 2 meses de rifampicina, etambutol, piracinamida, levofloxacino y 7 meses de rifampicina, etambutol, levofloxacino. Segunda fase, 7 meses. Si el paciente es sensible o resistente a la rifampicina, tratamiento es como un MDR. Si es resistente a la isoniazida y rifampicina, es un MDR, el tratamiento es este. 5 a 8 meses de etambutol, piracinamida, levofloxacino, calamicina, tionamida, cicloserina, y 12 a 16 meses de etambutol, piracinamida, levofloxacino, etambutol, piracinamida, levofloxacino, tionamida, cicloserina, sin inyectable, ¿no? Sin inyectable, eso nomás cambia ahí. Y si es sensible, se agrega isoniazida, ¿no? Hay grupos de tratamiento, grupo 1, grupo 2, grupo 3, grupo 4, grupo 5. Entonces ustedes van a, el grupo 5, isoniazida, rifampicina, etambutol, piracinamida, rifabutina que no tenemos, streptomicina que es un inyectable, entonces estas son drogas de primera línea. Segunda línea, calamicina, mitacina, capriomicina, son los inyectables. Y tercer grupo, las fluoroquinolonas, levofloxacino, moxiflor. Sí, pero ya no sirve para tratamiento, ya no se le considera. Entonces, agentes de segunda línea, bacteriostáticos orales, en este grupo etionamida, cicloserina, ácido paraminosalicílico, ya no se utiliza el PAS, etionamida, cicloserina. Grupo 5, clofazimina, linosolita, amoxicilina, ácido clavulánico, meropenem, imipenem, son medicamentos antituberculosis, ¿no? ¿Ya? El tratamiento para tuberculosis sensible tiene una fase intensiva, que es con 4 drogas, rifampicina, isoniazida, ¿no? Y piracinamida. Pero acá estamos mostrando los medicamentos que actúan en la fase extracelular, fase intensiva. Está la rifampicina, la isoniazida, el etambutol y la streptomicina. Pero con el correr del tiempo, la streptomicina se ha hecho mucha resistencia, por eso ya se ha sacado del esquema. No se da streptomicina actualmente. Fase de mantenimiento para los bacilos intracelulares responsables de las recaídas, ¿no? Ya, bacilos intracelulares están en el intracelular. Entonces ahí actúa muy bien la rifampicina, el etambutol, sobre todo la rifampicina, la isoniazida y la piracinamida. La piracinamida es un buen medicamento para aquellos intracelulares y aquellos que están en la fase ácida.
cuando hay una fase ácida, un ambiente ácido, los demás pierden su potencia, la piracinamida no. Por eso, en aquellos pacientes que tienen tuberculosis cavitaria, aunque tu prueba de sensibilidad sale resistente a isoniazida, igual le das isoniazida. No, perdón, piracinamida. La piracinamida es uno de los medicamentos que actúa en el intracelular y en los casos donde hay, si se quiere, ácido, ¿no es cierto? Entonces tenemos una fase intensiva y una fase de mantenimiento. En la fase de mantenimiento está orientada a aquellos pacientes, aquellos bacilos intracelulares. Y la piracinamida es muy bueno ahí, ¿no? Entonces, los bacilos extracelulares pueden, con el tiempo, ¿no? Requieres una actividad bactericida acá. O sea, cuando tú utilizas medicamento para esta bacilos extracelulares, y si ustedes ven acá, bacilos extracelulares, fase intensiva, entonces requieres medicamentos pues bactericidas, como es la isoniazida y rifampicina. Y eso puede ser responsable de los fracasos. Y los bacilos intracelulares requieren actividad esterilizante. Basta. ¿No? Entonces, hay cuáles actúan, rifampicina, isoniazida también y piracinamida, ¿no? Ya, entonces, las recaídas se dan cuando puede quedar en el intracelular algún bacilo, o sea, sale BK negativo, BK negativo como es intracelular y puede haber recaída, sale curado inclusive y por eso necesita medicamento esterilizante. Entonces de ahí podemos deducir tanto la rifampicina y la isoniazida sirve para la fase intensiva, para la fase de mantenimiento. Por eso que este es el núcleo básico, que sirve para ambas fases y dando bien, te va a evitar tanto fracaso y tanto recaídas, ¿no es cierto? Entonces, este es el esquema de tratamiento que ya lo hemos mencionado. Drogo sensible, isoniazida, rifampicina, etambutol, piracinamida, 2 meses seguidos, diario, y 3 meses de isoniazida, rifampicina, 3 veces por semana. 4 meses, 3 veces por semana. 52, 54 dosis. Son los por kilo de peso. Y acá hay excepciones cuando el esquema drogo sensible, cuando hay compromiso miliar, osteoarticular y sistema nervioso, el tratamiento es 1 año. 2 meses de primera fase y 10 meses de isoniazida y rifampicina, pero ya no 3 veces a la semana, sino diario. O sea, si es tuberculosis miliar, osteoarticular o sistema nervioso, tratamiento 1 año y diario. ¿Ya? Eso es la diferencia. Otra diferencia, pacientes tuberculosos con VIH no es 6 meses, 7 meses. 2 meses de primera fase, 7 meses de segunda fase y también diario, no 3 veces a la semana. Eso te quede claro, pregunta de examen. ¿Ya? Y luego viene la tuberculosis resistente, hay formas como armar, acá hay un recuento, cómo se arma el tratamiento, entonces vas a quedar con tratamiento estandarizado. Tratamiento estandarizado se dice, el tratamiento va a ser siempre, el esquema drogo resistente es con kanamicina inyectable, levo, etambutol, piracinamida. El núcleo básico del tratamiento MDR es un inyectable de segunda línea con quinolonas. Este es el núcleo básico. ¿Ya? A ese núcleo básico le vas a agregar drogas de primera línea, etambutol, piracinamida, también itinomida, ciclosamida se agrega. Primera fase de 6 a 8 meses con inyectables y las siguientes 12, 16 meses sin inyectable. Aquí tiene inyectable, el resto sigue igualito. Pero ¿en qué casos toma el nombre de tratamiento estandarizado? Cuando hay un fracaso al esquema primario sensible, pero que no tiene prueba de sensibilidad. Entonces, decimos tratamiento estandarizado cuando este paciente fracasa el tratamiento y no tiene prueba de sensibilidad, ni siquiera un contacto que puede tener una prueba de sensibilidad. Entonces, ese es un tratamiento estandarizado. Y el tratamiento drogo sensible o drogo resistente empírico es aquel paciente que tiene una prueba de sensibilidad a drogas de primera línea. Ojo, drogas de primera línea. O tiene un contacto con una prueba de sensibilidad. Eso es tratamiento empírico. ¿Ya? El tratamiento individualizado es aquel tratamiento
cuando el paciente tiene pruebas de sensibilidad a droga de primera y segunda línea. O usted sabe a ciencia cierta que tiene tuberculosis y que tiene una prueba de sensibilidad a todas las drogas de primera y segunda línea. Entonces, usted está escogiendo su tratamiento con drogas que lo van a curar. Entonces, en lo posible, tenemos que hacer un tratamiento individualizado. ¿Y cómo se hace un tratamiento individualizado? Pidiéndoles pruebas de sensibilidad. O sea, estamos en contra del tratamiento estandarizado. Podría ser empírico. Lo ideal es llegar al tratamiento individualizado. Entonces, espero que esté claro el tratamiento. ¿Alguna duda en tratamiento estandarizado, en tratamiento empírico, en tratamiento individualizado, chicos? ¿Alguna duda? Para terminar ya la clase, 5 minutos más, por favor, ya deben tener hambre. ¿Alguna duda? Señorita delegada, ¿no hay dudas? Doctor, una duda. A ver. Doctor, una consulta. En caso de que una persona sea resistente a las quinolonas, como por ejemplo sea el ciprofloxacino, ¿qué podríamos reemplazarlo, ¿no? Ya que el otro es esto de reemplazo también, ¿no? El levofloxacino. Ah, ya. Estos casos de resistencia a una quinolona, un inyectable, ya se llama un pre-XDR. O sea, un XDR hemos dicho que es resistencia a la isoniazida rifampicina a un inyectable y a una quinolona. Entonces, ese es un XDR. Pero acá su colega me está haciendo una pregunta muy interesante. ¿Qué pasa si este paciente es resistente al inyectable, a la levo, ¿no? A la levofloxacina? Pero entiendo que también es Sí, resistente a la isoniazida rifampicina más una levofloxacina, es resistente, me dice, ¿no es cierto? sí, doctor. Ya. Entonces nosotros, el que es resistente a la levofloxacina, probablemente también es amoxifloxacino, pero no siempre. Si la prueba de sensibilidad te dice sensible, resistente a la levofloxacino, pero sensible a amoxi, le das moxifloxacino. Aunque podría fracasar porque en gran porcentaje también lo es. Pero si tienes una prueba de sensibilidad que te dice es resistente, podrías darle eso. O si no, eso ya lo ve el ser nacional. Nosotros no tenemos las otras drogas acá. Hay otras drogas como Delamanid, Delaquiline. Entonces, el comité de expertos de Junín, eso se llama CREAR, lo propone al ser nacional, que es un comité especial que ve casos muy, muy, muy delicados. Ahí se define eso. Tu opción va a ser tratarlo con una opción de moxi, en este caso moxifloxacino, pero si la prueba de sensibilidad dice que si no lo tienes, no lo vas a usar, tienes que hacerle un esquema ya casi parecido a un XDR, ingresarle ya pues sobre de la clina, de la manit, teoridacida, esos medicamentos ingresan ya cambia el tratamiento porque eso es un pre-XDR, ¿ya? Eso es la Ya, forma como se actúa. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces continuamos. Acá, este cuadrito también está en la norma técnica. Por ejemplo, si es resistente a la isoniazida, ¿qué opción le doy de tratamiento y qué tiempo dura? Si es resistente, por ejemplo, a la isoniazida tambutol, ¿qué opción tengo? ¿Qué le doy? ¿Con qué reemplazo? ¿Y cuánto tiempo dura? Este cuadrito les va a permitir, cuando ustedes acaban medicina, van a ir a su serum, ustedes van a ser los responsables de tuberculosis si no hay médico. Todo a usted le toca tuberculosis y la enfermera sabe bastante. Así que por favor ustedes tienen que leer, si no, pues, este médico no sabe de dónde agresar, toque la enfermera, te sepulta. Entonces usted tiene que leer tuberculosis, sí o sí, siempre. Va a su serum, ya, tuberculosis, vaya leyendo, vas a tener cáncer, la enfermera te va a pasar. Y ellos saben, solo que te van a decir, toma, uno te están midiendo, otro es que también administrativamente y normativamente, pues el médico siempre es consultor en tuberculosis. Y si no hay un médico, la enfermera puede ser un montón, usted va a hacer, entonces le va a preguntar. Y si no sabe, doctor, ¿qué le parece que si hacemos esto? Te va a decir, ese doctor no sabe, detrás de ti va a hablar.
Ya entonces, el tratamiento para tuberculosis, en cuanto a duración, si es monopolio resistente, de 9 a 18 meses, si es MDR, 18 meses, hasta, no menor de 18 meses, hasta 2 años, ¿no? XDR siempre es 24 meses. El SER nacional puede ampliar los tratamientos, solo en el nivel central. Manejo de XDR, necesitas una unidad. Y mira cuál es el esquema. Tiene otro núcleo básico, el esquema del XDR. Imipenem, que se utiliza 12 meses. Imipenem, alucinen. Ahí le tiene que poner un catéter por. Después, amoxicilina clavulánico, linezolid, tirinacin, inyectable segunda línea, moxifloxacin. ¿Ya? Entonces, ¿qué más? Acá está el catéter por para usar tantos meses de antibiótico como es el imipenem. Se lo ponen los cirujanos de tórax. Muchas veces hay que hacer tratamiento quirúrgico. Muchos pacientes, recuerdan ustedes que salió en la tele, no sé si ustedes lograron ver, una coleguita se enfermó de tuberculosis al 5.º año, de una colega de San Marcos, ¿no? De estudiante de 6.º año. De manera que cuando hizo el internado, ya estaba terminando su tratamiento para tuberculosis trombosensible y en el 6.º mes le sale positivo. Entonces, estaba recibiendo tratamiento antituberculoso y estaba haciendo su serum. Y justo cuando ya está acabando el serum, en el mes, cuando ya está acabando el tratamiento, inclusive lo operaron en el Hipólito Unanue, porque tenía una cavidad. Lo operaron y justo cuando ya está en el último mes le sale positivo. XDR, no tenía tratamiento. Porque el XDR recién, el tratamiento de XDR recién desde el 2010, sí, 2010 que yo empecé la residencia, empezamos a dar, a mediados de años empezamos a dar los primeros tratamientos para XDR. Me acuerdo que había capacitación de médicos ahí y los residentes obviamente asistíamos para tratar XDR. Es un problema los tratamientos de XDR porque utilizan todos esos medicamentos que les he dicho, bueno, esas veces no había bedaquilina, ni linezolid, nada. Solamente este tratamiento que mostrábamos acá. Imipenem, amoxicilina, linezolid, esos dos. Pero producían esto, hipocalemias, aumentaban el QR, el QT y con muertes súbitas. En el electrocardiograma y muertes súbitas, pero no hemos tenido en realidad, no hemos tenido en realidad, y muchos pacientes se curaron. Entonces, tenemos que cuidar a los hijos de la tuberculosis. A un uso correcto, yo siempre pregono a los chicos que vienen, si no te cuida usted, nadie lo va a cuidar. Así que así estés en cirugía, así estés en traumatología. Tu ventilación antes de entrar al ambiente, abre las ventanas, abre la puerta, porque si no te vas a acordar. Yo he visto varias veces pacientes con nebulizando. Por ahí un médico internista le ha dicho que es una fibrosis. No mejora la fibrosis, llaman al neumólogo. No es fibrosis, señor, es una tuberculosis miliar y pulmonar. Lo han estado nebulizando. Pobre interno que va curando al pobre paciente. Pobre enfermero que está dando medicina. Es mucho cuidado, no bajen la guardia en ningún sitio. Siempre su respirador y ver siempre el ambiente. Tratamiento para tuberculosis. Conclusión, tratamiento para tuberculosis sensible y tratamiento para tuberculosis drogosensible. Solo hay esos dos esquemas. No hay esquema 1, 2, 3, ya no existe. Eso era cuando yo era estudiante en general. Tratamiento para drogosensible y drogoresistente. Tratamiento para tuberculosis resistente o drogoresistente existe estandarizado, empírico, individualizado. El individualizado tiene prueba de sensibilidad a drogas de primera y segunda línea. El empírico solamente prueba de sensibilidad a drogas de primera línea o contactos. El estandarizado no tiene nada, por eso es estandarizado, es al cálculo. Ojo de cubero, eso no está bien. Lo ideal es hacer un tratamiento individualizado. Tratamiento quirúrgico cuando hay cavidades. No van a curar, van a recaer. A ese paciente usted le dice, señor, a usted le ha quedado una cavidad. Tiene una probabilidad de recaída. Haz de operarse. Si no quiere, seguimiento con beca por lo menos un año. Cada mes. Tratamiento de complicaciones. Acabó el tratamiento de tuberculosis. No lo mande a su casa. No le dile que vaya a su neumólogo.
Porque puede tener bronquiectasis, puede tener hiperactividad bronquial sugerente o compatible con EPOC u otras formas de complicaciones, ¿ya? Entonces, hay que, o de repente necesita rehabilitación respiratoria, qué cosa, ¿no? La prevención, captación y tratamiento. La mejor estrategia para combatir tuberculosis es el diagnóstico precoz y tratamiento inmediato, ¿ya? En otros países no solo eso, sino tratan a los pacientes con tuberculosis latente. Hemos dicho tuberculosis latente, paciente asintomático, placa normal, pero PPD o IGRA, cuantiferón positivo. Es tuberculosis latente, dan tratamiento eso. Eso es todo, chicos, de tuberculosis. Van a disculpar la interrupción, mi micrófono está mal, no sé si era la conexión. Y eso sería todo por hoy. Si hubieran algunas preguntas. Preguntas. A ver, Doctor, José doctor, Luis, dentro de los efectos, a ver, sí, justo ya. Te escucho, José. sí, doctor, dentro de las secuelas que deja la tuberculosis, ¿cuáles serían las más frecuentes? ¿Ya? Las secuelas de tuberculosis, las más frecuentes son las bronquiectasias. Las bronquiectasias no es más que las dilataciones de los bronquios, que en el tiempo, desde el punto de vista anátomo-radiológico, va progresando desde formas cilíndricas a varicosas a quísticas. Entonces, cuando llega a varicosas quísticas, la expectoración es mayor. Entonces, esta es la famosa broncorrea. Cada vez que se infecta pueden hacer inclusive hemoptisis. Entonces, las bronquiectasias van cada vez perdiendo también capacidad pulmonar, ¿no? Se va reflejando la caída del BEF y de la capacidad vital progresivamente. Entonces, los pacientes pueden llegar a discapacitarse. Entonces, hay todo un tratamiento para mantener y evitar la progresión de esa enfermedad. Entonces, la bronquiectasis es una de las más frecuentes. También puede dejarte pues lesiones de fibrotoras, todo un pulmón afectado. Y también a veces puede quedarte una inflamación bronquial irreversible que es compatible con un patrón obstructivo tipo EPOC. Y debe recibir su tratamiento EPOC, sino también EPOC hay una caída del BEF en la espirometría, entonces perdiendo capacidad pulmonar funcional y pues, podría discapacitar al paciente. Cuando la lesión es grave, fibrotórax, bronquiectasis extensas, EPOC, entonces este paciente puede llevarle a la falla cardíaca derecha, ¿no? Hipertensión pulmonar, falla cardíaca derecha, cor pulmonar. Entonces, a todo eso se complica cuando un paciente termina el tratamiento de tuberculosis y dice, señor, usted está curado, vaya a su casa, no tiene nada. Falso. Siempre tienen algo. Sobre todo cuando sus diagnósticos han sido muy tardíos, que deja mucha cicatriz, ahí tienen que mandar ustedes al médico neumólogo para evitar ya otras complicaciones y secuelas de tuberculosis que lo pueden discapacitar. ¿Alguna otra pregunta, chicos? A ver, Sofía, creo que quería preguntar. No, doctor, no, mi persona no. Ya. ¿Está claro la clase, Álvaro? ¿O alguna Sí, duda? doctor, muy claro. Ya, perfecto. Entonces, tratamiento neurosensible, tratamiento neuroresistente, criterios diagnósticos, ya saben, multidisciplinario, no solo todos los médicos tenemos que intervenir en el manejo de tuberculosis. Bueno, chicos, eso es todo. Entonces, estamos en contacto para hacer la siguiente clase. Buen día, buen domingo. Gracias, Gracias, doctor. doctor. Cuídense, chicos. Gracias, doctor. Luego, chao, que les vaya bien. Doctor, ¿nos puede facilitar sus diapositivas, por favor? Sí, le voy a pasar a la delegada, no se preocupen, les voy a mandar para que ustedes lo lean, ¿ya? Buenos días, hasta luego, chao. Buenos días, gracias, doctor.